Marcos 8, 11 al 21. La levadura de los fariseos y Herodes. Los fariseos llegaron a donde estaba Jesús y comenzaron a discutir con él. Para ponerle una trampa, le pidieron que demostrara con alguna señal milagrosa que él venía de parte de Dios. Jesús se molestó mucho por esto y dijo: ¿por qué siempre piden ustedes una señal? Les aseguro que no se les dará ninguna. Entonces Jesús los dejó, volvió a subir a la barca y se fue al otro lado del lago. Los discípulos se habían olvidado de llevar comida y solo tenían un pan en la barca. Jesús les advirtió: les recomiendo que se cuiden de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes Antipas. Los discípulos comenzaron a hablar entre ellos y decían: seguramente dijo esto porque no trajimos pan. Jesús se dio cuenta de lo que hablaban y les dijo: ¿por qué hablan de pan? ¿Todavía no comprenden? ¿Tienen la mente cerrada? Si tienen ojos, ¿cómo es que no ven? Si tienen oídos, ¿por qué no oyen? ¿No se acuerdan de aquella vez cuando repartí 5 panes entre 5,000 hombres? ¿Cuántas canastas llenaron entonces lo que sobró? Los discípulos respondieron: 12 canastas. Jesús les preguntó: ¿y cuando repartí 7 panes entre 4,000, cuántas canastas llenaron? 7, contestaron los discípulos. Jesús les dijo entonces: ¿y todavía no entienden? En esta historia, los fariseos buscan ponerle una trampa a Jesús. Ya han dicho que no se van a unir a la causa de Jesús. Ya se han decidido que no se van a unir. Y les ha quedado claro que Jesús no se iba a unir a la causa de ellos. Ellos creían que si Jesús realmente fuera el Mesías, el Rey de Israel, entonces Él debería unirse a ellos y que ellos tendrían puestos importantes en su reino. Y Jesús había hecho claro que las cosas tenían que ser a la manera de Jesús y no a la manera de los fariseos. Los fariseos querían traer el reino de Dios con violencia, quitando el yugo de Roma, o quizás traer el reino de Dios con observar cada vez más estrictamente la ley de Moisés, para que de pronto Dios viera que su pueblo era suficientemente santo y apartado de las prácticas feas de las naciones paganas. Y así Dios vendría para librarlos, perdonarlos y levantar su reino. Pero Jesús enseñaba otra cosa. Jesús enseñaba que el reino de Dios más bien vendría por amor, por humildad, por compasión y por sacrificio. Y pronto Jesús empezaría a enseñar que el reino de Dios vendría por su propia muerte y por su propia resurrección. Todo eso era incomprensible e inconcebible para los fariseos. Y aún los mismos discípulos no comprendían todo esto. Los fariseos entonces estaban más bien buscando cómo quitarlo de en medio, buscando cómo eliminarlo, buscando matarlo, si se puede. Aunque solos, los fariseos no tenían la autoridad para matarlo. Entonces trataron de ponerle una trampa. Si Jesús cayera en la trampa, o si el pueblo se iría contra él, o quizás los líderes religiosos, los sacerdotes y otros, se irían contra él, o quizás los líderes políticos, Herodes, o los romanos se irían contra él. Y así Jesús y la amenaza que él representaba para ellos y su forma de vida podría ser eliminado. Entonces por eso le pedían una señal para comprobar que sí había sido enviado de Dios, esperando que o Jesús no haría ninguna señal o no podría hacer una señal y así quedara mal.
Obviamente Jesús venía haciendo cualquier cantidad de señales contundentes. ¿Qué más querían ellos? Pues realmente no querían de buena fe una señal para que pudieran creer en Él. Fue de mala fe. No querían una señal. Querían entonces ponerle una trampa para que quedara eliminado. Señales habían por montones. Entonces Jesús se puso muy triste. Esta versión dice que se molestó mucho, pero realmente el texto dice que Jesús se angustió, que se entristeció. Jesús veía que no había forma de convencer a los fariseos, que ellos quedaban ciegos y sin fe. Además, Jesús veía que era inevitable ya la confrontación que iba a empeorar hasta llegar al sufrimiento de la cruz. Entonces Jesús ve la solicitud de ellos de una señal como una señal a su vez, una señal de que sus compatriotas judíos estaban firmes en no escuchar su mensaje. Estaban ellos endurecidos de corazón, estaban decididos de luchar por el reino de Dios a su manera y de no ver ni entender que el reino de Dios tenía que venir por medio de Jesús. Se trata de un conflicto entre dos visiones contrarias para el reino. El conflicto seguiría intensificándose hasta culminar en la crucifixión. Por eso Jesús les dice a sus discípulos que mucho cuidado con la levadura de los fariseos y de Herodes. Los judíos sí usaban levadura para preparar pan, normalmente, pero en la celebración de la Pascua les era prohibido usar levadura. No usar levadura en la Pascua era para recordarles que cuando salieron de la esclavitud de Egipto, se fueron de afán y no hubo tiempo para leudar el pan. Jesús habla de cuidarse de levadura, no para advertirles acerca de pan, sino para advertirles acerca de las visiones incorrectas del reino. La visión de los fariseos. Ellos querían un reino para privilegiar a aquellos judíos capaces de guardar la ley minuciosamente y estrictamente, y no un reino para todo el pueblo, ni menos para todo el mundo. Y Herodes, y quienes apoyaban a Herodes, querían ellos ser la familia real, los verdaderos reyes de Israel, gobernando bajo la autoridad de Roma y el permiso de Roma. Ellos, los herodianos, no querían a Jesús como su rey. Estas visiones estaban erradas, y estas visiones estaban desviando a la gente, a los judíos comunes y corrientes, a las multitudes estaban desviando. Claramente, la visión del reino según Jesús es completamente diferente a estas visiones. Y es urgente que los discípulos no se desvíen con estas visiones falsas. Es urgente que entiendan la visión de Jesús. Jesús veía claramente que la hostilidad seguía aumentando. Es urgente que los discípulos entiendan qué Jesús está haciendo y por qué lo está haciendo. Porque en poco tiempo será necesario que vayan a Jerusalén. Ahora no con la misión de alimentar a los hambrientos, sino ahora con la misión de retar y de confrontar la maldad en el lugar central, en su punto de mayor potencia, Jerusalén. Los discípulos deben acompañar a Jesús en su misión a Jerusalén, pero solo podrán acompañarlo y estar dispuestos a acompañarlo si llegaran a entender que Jesús es más que un sanador, que Jesús es más que un profeta. Jesús es algo mucho más. Jesús es algo que pone a los fariseos
y a Herodes en otro plano muy inferior. Nosotros sabemos que se trata de que Jesús es el Mesías, el rey de los judíos. Pero en este momento Jesús es como un maestro de matemática. Los discípulos deben aprender a sumar. Jesús no les puede dar la respuesta de una, porque así no van a aprender a sumar. Ellos mismos deben darse cuenta, con base en todas las señales, que Jesús efectivamente sí es el Mesías. Y ellos deberían de estar completamente convencidos de eso, si van a poder aportar a la misión de Jesús y enfrentar lo que viene. No es suficiente que Jesús simplemente se los diga. Deben llegar ellos mismos a la conclusión correcta, según toda la evidencia que han visto. Jesús cita el profeta Jeremías cuando dice: si tienen ojos, ¿por qué no ven? Si tienen oídos, ¿por qué no oyen? Jesús no solo está diciendo: oiga, ¿qué les pasa? ¿Por qué no ven ni oyen? Más que eso, Jesús está diciendo a sus discípulos: ustedes están en grave peligro de terminar como los antiguos israelitas en los tiempos de Jeremías. En aquel tiempo, el problema era muy similar que en el tiempo de Jesús. La gente estaba tan enredada en sus asuntos que no se preocupaban por la injusticia y la maldad en su sociedad. Y en el tiempo de Jeremías, Dios se vio obligado a entregar a los israelitas en manos de los conquistadores babilonios, que los llevaron al exilio y destruyeron a Jerusalén y destruyeron al templo. Y en el tiempo de los fariseos y de Herodes, aquí en el tiempo de Jesús, la situación de la injusticia y la maldad era muy similar. Los judíos estaban en peligro de otro exilio y otra vez la destrucción de Jerusalén y el templo, ya esta vez no por los babilonios, sino por los romanos. Los judíos que no se unían a Jesús, el elegido de Dios, estarían rechazando a Dios mismo. Y si Dios rechazaría a los que lo rechazan a Él, sí, Dios rechazaría a los que lo rechazan a Él y a su elegido Jesús. Si se van detrás de dioses falsos, como el poder y la violencia, terminarían mal. Si se unen a los romanos, a los seguidores de Herodes, o a los sacerdotes y en el templo, terminarían mal. O si se unen a la revuelta contra Roma, terminarían en maldición. La única esperanza es uniéndose a Jesús y a los seguidores de Jesús. En el relato de Marcos se está acercando el momento crítico cuando todo va a estallar. La confrontación entre Jesús y sus rivales se acerca a toda velocidad. Es urgente que los discípulos entiendan lo que está sucediendo. La pregunta para nosotros es: ¿entendemos la misión de Jesús? ¿Hemos hecho que la misión de Jesús sea el fundamento de nuestra fe y esperanza? ¿Entendemos lo que Jesús está haciendo ahora mismo? Y no solamente en mi vida, pero en el mundo. ¿Qué parte de la lección aún no hemos comprendido? O de nuevo se va a entristecer Jesús y de nuevo se va a angustiar por nosotros.